La preocupación de los fariseos y la preocupación de muchos por la llegada del reino de Dios. Aunque uno leyendo los evangelios no sabe si los fariseos preguntaban cosas a Jesús como en serio, sino simplemente para refutarlo, para ponerlo a prueba, para pelear, Pero hoy tenemos esa misma pregunta y por lo menos una vez a la semana, puedo decir yo, me la hacen. Padre, ¿será que ya viene el Señor? Es que esto está tan mal que ya tiene que venir. Yo creo que ya tiene que venir. Yo creo que ya. Los fariseos, consciente o no consciente, en honestidad o en pelea, pues preguntaban lo mismo. Y durante tantos siglos se ha estado preguntando eso. ¿Cuándo va a llegar el reino de Dios? Y el Señor lo dice muy bien. Será como el fulgor del relámpago, brilla de un extremo al otro. Así será el Hijo del Hombre en su día. Una cosa que nadie se espera, que nadie se preparará suficiente, pero llegará, pero llegará. Ya hemos dicho que este año nos tocó un virus y nadie estaba preparado. ¿Y cómo será la llegada del Hijo de Dios? ¿Qué tanto estaremos nosotros preparados? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? El Señor dice, no corran para allí, no corran para acá, no corran. Hay lugares, hay santuarios, hay sitios donde se experimenta fuerte la palabra, la presencia del Señor. Pero en el sagrario, en el altar, cuando estamos en la Eucaristía, ahí está toda la presencia del Señor. Y no corremos a vivirlo. Nos falta demasiado amor a la Eucaristía para reconocer el reino de Dios allí. Nos falta demasiada entrega, demasiada comprensión, no estudiamos, no pedimos la gracia de saber qué es lo que sucede en la Eucaristía, de saber qué es lo que hay en el sagrario, para decir, aquí está el Señor, aquí está el Señor. Pero personas, por más formación que tengan, corren para allí, corren para acá, corren y corren. Y simplemente es para distraerse. Simplemente es para distraerse. Que nosotros no nos distraigamos de lo esencial. Que nosotros no nos distraigamos de lo importante. La centralidad, la cercanía del reino de Dios está en medio de ustedes, dice Jesús. Está en medio de ustedes. Está en una familia que se ama, que perdona, que sale adelante. Está en una persona que está día a día renunciando a sí mismo, renunciando a Satanás y entregándose al Señor por amor, por amor. Está en escoger lo mejor, como le dijo Jesús a Marta en relación a María, su hermana, que estaba sentada a sus pies escuchando la palabra. El reino de Dios está en el corazón. El reino de Dios ha llegado a nuestras vidas por los sacramentos. El reino de Dios nos lo muestra la palabra. El reino de Dios
en cualquier lugar crece, en cualquier lugar florece, en cualquier lugar es una maravilla. La primera lectura que hemos escuchado de la carta de Pablo a Filemón nos muestra cómo el reino de Dios en Onésimo llegó en una cárcel, cómo Pablo lo evangelizó y, como le dice a Filemón, lo engendró en Cristo, lo llenó de Dios en una cárcel. A veces nosotros pensamos que no hay lugares para que actúe Dios. En todos los lugares actúa Dios. En todos los lugares actúa Dios. Testimonios tenemos de San Maximiliano Kolbe en el campo de concentración de Auschwitz. El reino de Dios fue visto, el reino de Dios llegó, el reino de Dios se manifestó en un hombre que cambia su vida por otro que va a ser fusilado, que va a ser sentenciado a muerte, y fue muerto de hambre, de inanición. El reino de Dios está en un perdón, en una reconciliación. El reino de Dios está en tantas circunstancias de la vida que hoy, si nosotros vemos la carta a Filemón, ¿cómo así que Pablo se lo devuelve a Filemón, a Onésimo, si es un esclavo? ¿Pero cómo así que esclavos? En esa situación, en esas circunstancias de historia, de cultura, de época, el reino de Dios también llegó. El reino de Dios llegó tanto al amo como para el esclavo. Pero Pablo le dice a Filemón, ya no es tu esclavo, es tu hermano, es tu hermano. Que el reino de Dios llegue, a nuestras casas con una oración, con un perdón, con un acto de fe, con un rosario orado en la casa. Que el reino de Dios llegue en una lectura de la palabra del Señor. Que el reino de Dios llegue en nuestras vidas y que lo clamemos, como el Señor nos ha enseñado. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Pero si decimos venga a nosotros tu reino, pues recibámoslo. Y no todo lo que nos plantea Dios, a todo le pongamos un pero. Yo acepto esta palabra, pero para mí mejor es así, para mí mejor es asá, para mí yo pienso, yo creo. No, deje que el reino de Dios acontezca en su vida, llegue como Jesús lo da. Si lo pedimos a diario, recibámoslo como Él. No le pongamos filtros al reino de Dios. No le pongamos condiciones al reino de Dios. No le pongamos de nuestra parte al reino de Dios, de nuestra parte de duda. Porque muchos piensan que como se evangeliza en su grupo de oración, solo así llega el reino de Dios, y los que no están en ese grupo de oración, pues ya están condenados. Y usted tiene que hacer ese retiro y tiene que ir al grupo y ahí sí se convertirá. No, el reino de Dios no se impone de esa manera tan absurda. Qué hermoso que usted tuvo una experiencia así. Otro tiene una experiencia de otra manera. Pero el reino de Dios llega a todos. Nuestro clamor, que no cese. Venga tu reino, pero que tampoco cese la apertura en nuestro corazón para que el reino de Dios llegue y haga lo que tiene que hacer, y cambie lo que tiene que cambiar, y transforme lo que tiene que transformar. El problema no es ni será el reino de Dios. El problema es usted y yo, que le ponemos trabas.
¿Y cuánto nos perdemos por eso? ¿Y cuánto nos perdemos por eso? Entonces, el reino de Dios será precedido de algo. Primero es necesario que padezca mucho y sea reprobado por esa generación. Tener al Hijo del Hombre, y hoy sigue siendo rechazado, y hoy sigue siendo calumniado, y hoy sigue siendo perseguido el reino de Dios. Hoy sigue siendo perseguido Jesús. Hoy sigue siendo... Estaba viendo un titular ahí de una noticia en China, un profesor explicaba y exponía todo lo de la evolución y decía que eso es así y ya. Solo la teoría de la evolución y no más. Y un alumno dijo, pues hay algo más que la evolución. Hay un ser superior, hay Dios y yo creo en Dios. Y lo castigó por eso, por creer en Dios. Entonces, lo mantuvo de pie no sé cuántas horas, no sé cuánto momento, simplemente porque dijo, hay algo más que la evolución. El reino de Dios es cuestionado día a día en nosotros, día a día en nuestra sociedad. Y nosotros debemos tomar partido por el reino de Dios o el reino de las tinieblas. Aquí no hay punto medio. Hay que tomar partida por un reino. Y hay que ser consecuente al reino al que yo he elegido, al que yo vivo, al que yo creo. Espíritu Santo, guíanos para que vivamos en el reino y hacer la voluntad del Padre Celestial. Amén.